De regreso con ustedes, gente linda y bonita, Radio Informativo Gumantla. Sí, les comentaba los trastornos leucocitarios, ¿verdad? Vamos a hablar de la leucocitosis. La leucocitosis se entiende como el incremento en el número de leucocitos o de glóbulos blancos en la sangre. Es una respuesta de la médula ósea, que es la matriz, la productora de estas células, de todas las células sanguíneas más bien, a diversos estímulos fisiológicos y patológicos, ¿no? Porque también pues las células andan de manera normal, sí, custodiando el organismo, pero también a veces son estimulados por procesos patológicos, ¿verdad? Como pueden ser de tipo infeccioso o cualquier trauma o ¿cómo se llama? O algún cuerpo extraño, ¿no? Las causas pueden ser tan diversas, fíjense, que pueden darse pues, por necrosis, por isquemia, pues, por infartos, pueden también darse esta presencia de aumento de estos glóbulos blancos por intoxicación, ¿verdad? Por quemaduras, por infecciones, intervenciones quirúrgicas, traumatismos severos y estrés de cualquier origen, ¿verdad? O sea, se lo comentaba así brevemente, se los hago de manera ordenada. Lo que puede ocasionar precisamente que los leucocitos se eleven, se los repito, sí, pueden ser infartos, intoxicación, quemaduras, primer y segundo, tercer grado, cualquiera de ellas, infecciones, pueden ser bacterianas, virales o por hongos, ¿verdad? Intervenciones quirúrgicas, sí, nosotros por en el caso de realizar una simple extracción, nosotros estomatólogos, ¿verdad? Pues generamos que fisiológicamente aumenten estas células para que defiendan al cuerpo de una herida que hay presente, o en el caso de las molares del juicio, cualquier tratamiento quirúrgico que su servidor como cirujano bucal, digo aparte de cirujano dentista, soy cirujano bucal, pues obviamente estamos en contacto, en constante, ¿cómo se llama? Manipulación del lecho bucal, por lo tanto, ¿cómo se llama? Se disparan los leucocitos en boca ante ese tipo de agresiones, pero es normal, ¿verdad? Traumatismos severos, ¿no? Pues un golpe, una herida con arma blanca o una herida, de bala y ¿cómo se llama? También puede disparar esos eventos, sí, de aumento de los leucocitos y pues el estrés también origina ese tipo de aumento que puede desencadenar algunos otros problemas que a continuación les voy a comentar, ¿verdad? Les decía al principio, ¿no? Que dentro de los leucocitos pues tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llama? Elementos celulares que son encargados del sistema inmune, el sistema de defensa, ¿verdad? Principalmente, sí, ¿cómo se llama? Pues dentro de los leucocitos, les vuelvo a repetir, sí, tenemos a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿verdad? De esos vamos a hablar ahorita. Tenemos también a los linfocitos, a los monocitos y por último a las plaquetas. Pero pues vamos a hablar definitivamente de los, ¿cómo se llama? De los leucocitos. Sí, que competen los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bueno, esos nombres van a decir ustedes, ¿y eso para qué? Bueno, eso es primero cultura general y segundo, pues los neutrófilos son las primeras células, o sea, de defensa, sí, que se encuentran en los procesos infecciosos agudos. O sea, son los inmediatos, es la primera línea de defensa, ¿verdad? Estos se encuentran normalmente en cantidades superiores a los 7500 por milímetro cúbico, ¿sí? Se observan, como les decía, ¿no? O sea, es muy común observar los elevados más de esa cantidad en el infarto al corazón, en infecciones bacterianas, en infecciones por hongos, infecciones por virus, en enfermedades de tipo inmunitario, ¿verdad? Como son las infecciones a nivel renal, la globulonefritis, ¿verdad? La fiebre reumática, también es una enfermedad autoinmunitaria, el síndrome de Sjögren, y pues se encuentran ahí aumentados los neutrófilos principalmente, en hemorragias, ¿verdad? Quemaduras graves, situaciones de alarma, o por la administración de algún corticosteroide, o de algún, ¿cómo se llama? Adrenérgico, como es la famosa adrenalina, ¿verdad? Ustedes han escuchado que esa persona tiene mucha adrenalina, ¿no? Pues la adrenalina simplemente es un beta adrenérgico que pues obviamente, ¿cómo se llama? Se produce
para que el cuerpo esté activo durante el día, ¿sí? Y por medio del hipotálamo, ¿verdad? Se va liberando muy lentamente lo que es el organismo para que estemos en constante actividad cuando se requiere y cuando se necesite, ¿verdad? Entonces, todas las infecciones, como son infecciones del oído, la otitis media, infecciones, de los pulmones, neumonías, apendicitis, peritonitis, infecciones de la garganta, abscesos, meningitis, salpingitis, colecistitis, entre otras, conducen a un incremento de los neutrófilos circulantes, con leucocitos que van de los 15 a los 30.000, ¿sí? Por milímetro cúbico, imagínense, o hasta más, ¿no? Cuando persiste una leucocitosis con la neutrofilia, ¿verdad? Si con una cifra constante superior de la sangre se define como una reacción leucomoide. A veces es necesario llevar a cabo un frote sanguíneo para distinguir, sí, para distinguir estos padecimientos de una leucemia, de una leucemia verdadera. Entonces, ¿qué es importante aquí saber, no? Pues, la neutrofilia, como les decía, es ese aumento, ¿sí? Se puede ver antagonizada por una neutropenia cuando las cifras son menores. Neutrofilia es cuando, es como, para que nos entendamos, ¿no? Así como les decía que los trastornos leucocitarios, la leucocitosis, sí, es el aumento de esas células y de esos glóbulos blancos, y la leucopenia es la disminución, les voy a ir hablando que dentro de la leucocitosis, sí, que es el aumento, también vamos a explicarles la disminución de estas células y a qué conlleva, ¿no? Por ejemplo, miren, para no hacernos bolas, la neutrofilia, que es el aumento de estas células dentro de los leucocitos, ¿verdad? Existen 3 células que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? ¿Por qué me es bien importante que los conozcan así de manera individual este tipo de células? Porque cada uno nos va a indicar qué tipo de padecimiento tiene el paciente. Entonces, en el caso de los neutrófilos, ¿sí? Cuando están aumentados, puede haber, ¿sí? Normalmente cuando un paciente le mandamos a hacer un estudio, ¿sí? Y aparecen aumentados, entonces el paciente está en un riesgo inminente de un infarto al corazón, o tiene alguna infección bacteriana, o tiene alguna infección por hongo, por virus, por enfermedades, como les decía, de carácter inmunitario, hemorragias internas, externas, quemaduras, o situaciones de alarma como la limitación de algunos medicamentos corticosteroides, ¿verdad? Y cuando estos están disminuidos, pues el origen puede más que nada ser por algunos medicamentos, ¿verdad? Como algunos analgésicos antiinflamatorios, el ibuprofeno, ¿verdad? El ibuprofeno es un medicamento que ocasiona ese tipo de disminución de estas células, ¿sí? La indometacina, algunos antibióticos como la cefalosporina, la clindamicina, clorafenicol, doxiciclina, lincomicina, metronidazol, penicilinas, el trimetopin con sulfametoxazol, que entra dentro del grupo de las sulfamidas, ¿verdad? Obviamente todo ese tipo de medicamentos, y les puedo mencionar muchos, algunos reguladores cardiovasculares, el captopril, ¿sí? Que es inhibidor de los canales del calcio, el propanolol, que es betabloqueador, ¿verdad? También que se utiliza mucho en los pacientes con presión arterial alta, algunos pacientes que padecen de convulsiones, la fenitoína, la carbamazepina, son medicamentos que disminuyen esas células, ¿verdad? Algunos sedantes y antidepresivos, como el diazepam, ¿verdad? También la clozapina, es muy común que se den estos medicamentos en el sector salud. Bueno, ¿por qué es importante saberlo? Pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos. Normalmente procesos fisiológicos o patológicos o de trauma aumentan estos neutrófilos. Y en el caso de los trastornos o de los medicamentos que disminuyen estos neutrófilos, ponen en riesgo la vida del paciente debido, ¿sí?, a que pues pueden tener cualquier tipo de infección secundaria, ¿sí? Alguna infección bacteriana, sí, que normalmente tengan un pronóstico general malo, ya que implica la incapacidad de la respuesta de la médula ósea
¿sí?, ante las demandas de estas células que son necesarias para la defensa del organismo. Bueno, después de un corte regresamos y continuamos con la plática.